Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se encuentran conectadas por este medio. En el marco de la edición número 33 de la FILBO, Sin Salir de Casa, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se complace en darles la bienvenida a este Tinto con la ONU, en la que debatiremos sobre el tema ¿puede Colombia autoabastecerse en tiempos de crisis? ¿Cuáles son los retos y las medidas frente al COVID-19? Mi nombre es Marcos Rodríguez Fazones, soy especialista senior del área de agricultura familiar campesina, sistemas alimentarios y mercados inclusivos de la FAO en Colombia, y esperamos contar con su activa participación para nutrir este debate. Desde ya, el chat se encuentra abierto para que todos nos compartan sus comentarios y preguntas para los panelistas que hoy nos van a acompañar. Recuerden que pueden seguir este diálogo con el hashtag Tinto con la ONU por las cuentas de Facebook de ONU Colombia y de SINU Bogotá, y también a través de Twitter por @FAO_Colombia, @SINU Bogotá y @ONU Colombia. Ahora bien, ¿por qué hemos querido motivar este debate? Todos somos muy conscientes de que estamos transitando desde una crisis sanitaria hacia una crisis económica. El último informe de la CEPAL, y también que ratifica gran parte de las estimaciones que ha generado el Banco Mundial, proyectan, digamos, de que América Latina, también como otros países a nivel internacional, comienzan a entrar en un escenario de crisis económica. Se estima que una reducción aproximadamente del 4.3% del PIB en promedio en los países latinoamericanos, y que en Colombia este valor estará alrededor del 2%. Los primeros síntomas de una recesión económica, como somos conscientes, es la pérdida de empleo, automáticamente, digamos, implicancias en la pobreza rural y también en el hambre. Hoy, digamos, 101 países de América Latina y a nivel global son importadores netos de alimentos. Colombia es uno de ellos, por lo cual esto nos lleva a una reflexión sobre cómo están funcionando los sistemas alimentarios y nos obliga a pensar al menos en dos escenarios. El primero es de corto plazo. ¿Cuáles son las medidas más adecuadas para mitigar los posibles efectos en las cadenas alimentarias y en especial en los productores campesinos, en el comercio y en los consumidores, donde las estrategias de conectividad sin duda son un elemento fundamental? Pero también en el mediano y largo plazo. La crisis nos brinda la oportunidad de trabajar en el sistema alimentario con una mirada transformativa, más que paliativa. Para responder a estas y otras interrogantes, hemos decidido establecer este conversatorio, y en ese sentido nos acompañan para este diálogo 4 panelistas. El señor Henry Vanegas Angarita, gerente general de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y de Soya, FENALCE. El señor Jorge Carulla, especialista en la gestión estratégica de cadenas de suministro de alimentos. El señor Rodolfo Correa Vargas, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia. Y el señor Luis Alejandro Jiménez Castellano, presidente nacional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Entonces, para iniciar el debate, ya, digamos, trascendiendo esta pequeña introducción, comenzaremos con 2 rondas de preguntas para los panelistas, quienes tendrán 4 minutos para responder a cada una de ellas. Les agradezco, por supuesto, ser muy concretos y respetuosos con el tiempo. Yo les avisaré cuando les quede 1 minuto de su intervención, y luego de estas 2 preguntas daremos, digamos, respuesta a las inquietudes del público. Ya tenemos cerca de 200 personas conectadas. Invitamos a los distintos asistentes a través del chat a hacer inquietudes, preguntas específicas para los panelistas o en general sobre las principales preocupaciones de los sistemas de abastecimiento alimentario en Colombia. Entonces, para comenzar,
Doctor Correa, quisiera hacer una primera pregunta. Es una primera pregunta para todos los panelistas. Luego vamos a ir a algunas preguntas específicas. Pero le quisiera preguntar entonces, ¿cómo está afectando la actual crisis el acceso a los alimentos? Y desde su punto de vista, ¿qué capacidad tiene Colombia para asumir las necesidades alimentarias, tanto en el corto como a mediano plazo? Entonces, 4 minutos, por favor. Adelante, señor secretario. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marcos, y a todo el equipo de la FAO en Colombia. Yo creo que esto hay que abordarlo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es la dificultad que está generando esto desde el punto de vista social, y específicamente en lo que respecta al derecho a la alimentación. Eso es lo primero. Y el segundo punto de vista es el derecho a la soberanía alimentaria. Sí, son dos cosas complementarias pero distintas. A ver, con respecto al derecho a la alimentación, es evidente que el derecho a recibir alimentos en esta crisis que actualmente se presenta debido al COVID es palmario. En muchas ciudades del país se está evidenciando movimientos sociales que reclaman su derecho a la alimentación, y son sectores sociales que su actividad económica ha estado relacionada principalmente a la informalidad económica, a la informalidad productiva. Medellín, por ejemplo, para ponerles un caso, la segunda ciudad en tamaño y en aportación al Producto Interno Bruto, sufre una problemática igual que la de Bogotá. Me estoy refiriendo a que en varios sectores de la ciudad, principalmente los más deprimidos desde el punto de vista económico, la ciudadanía está saliendo a exigir alimentos. Repito, porque debido a su informalidad económica, entonces no tienen un ingreso asegurado. Eso es lo primero. ¿Qué está pasando? La gente está colgando unos trapos rojos en sus balcones y en sus ventanas, demandando el derecho a la alimentación. ¿A qué se debe esto? Pues sencillamente a que en un país del tercer mundo como nosotros, que de un momento a otro se suspenda la actividad económica, implica, por supuesto, que la gente que vive el día a día no tenga cómo satisfacer esa necesidad, ese derecho a la alimentación. Entonces, esa es la primera afectación. Informalidad laboral, informalidad productiva y su repercusión frente al derecho a la alimentación. Y lo segundo que se está evidenciando en muchos departamentos del país es una problemática asociada ya a la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria que yo creo que también tenemos que empezar a revisar todos los gobiernos y todos los actores del sistema productivo agropecuario, porque ya no es solamente un asunto de reivindicación social, de reclamaciones sociales, sino también que es un asunto vinculado estrechamente a la capacidad que tiene cada estado de proveer los alimentos, de producir los alimentos que su sociedad va a consumir. Porque ahí tenemos que evolucionar en el concepto de soberanía alimentaria. Entonces, efectivamente, estamos viviendo una evidente crisis de soberanía alimentaria. Le voy a poner un caso, y perdónenme que sea tan local en el caso, pero creo que desde lo local se puede proyectar mucho lo global. Medellín y el área metropolitana de Medellín reúnen al 59% de la población del departamento de Antioquia. Resulta que esa área metropolitana se denomina Valle de Aburrá. Pues resulta que el Valle de Aburrá como área metropolitana, al momento de nosotros realizar un análisis comparativo de la relación producción de alimentos versus consumo de los mismos, pudimos detectar que el 74% de los alimentos que se consumen en Medellín y el Valle de Aburrá no se están produciendo en el departamento de Antioquia. 74%. Y que al igual que el país,
el departamento de Antioquia está sufriendo una problemática muy seria en materia de la producción de los alimentos para los animales. Recuerden que los animales juegan un papel trascendental en la canasta de abastecimiento. En ese orden de ideas, el dato que tenemos nosotros es que el 85% de los insumos para la producción de alimento animal es importado en Colombia e igualmente en Antioquia. Entonces, en el gobierno de Antioquia le pusimos mucho énfasis a la cadena de abastecimiento para mantenerla durante la época del COVID, evitar que se rompiera para que la gente pudiera tener sus alimentos en casa, pero uno de los factores que no teníamos como prioritarios, hay que serlo muy sincero, era la soberanía alimentaria. Ahora se evidencia más que nunca y es cada territorio debe tener capacidad de producir una cantidad de alimentos mínimos para garantizar ese abastecimiento. Muchísimas gracias, secretario. Vamos a tener sin duda la posibilidad de profundizar en estos factores que levanta como la dependencia alimentaria de los territorios, ¿no? La posibilidad de abastecer desde lo local y que hoy la disfunción de los sistemas alimentarios hacen que dependamos de otros territorios, de otros mercados y de largas distancias en el tema de suministro. Le damos ahora entonces la palabra al gerente de FENALCE, señor Henry Vanegas. Por favor, sus comentarios respecto a las posibilidades de Colombia de autoabastecerse en el mediano y en el corto plazo y los retos hacia ello. Muchas gracias. Adelante. 4 minutos. Bueno, ante todo un saludo a todos los compañeros de panel, Luis Alejandro Jiménez, a Rodolfo Correa, a Jorge Carulla y al personal de FAO por esta oportunidad. Bueno, sí, tenemos una situación de una alta dependencia de las importaciones, pero nosotros, ¿qué debemos hacer para empezar a romper esa dependencia de las importaciones y pensar en volver a ser autosuficientes, en especial en los granos básicos agroalimenticios como el maíz, como el frijol, que ya fuimos autosuficientes hasta 1991 y que perdimos esa capacidad porque tenemos que recuperar esos mercados, por ejemplo, de la alimentación animal para la producción del pollo, del huevo, del cerdo, del pescado, de la leche, la carne por la parte final de la ceba, el alimento para las mascotas, más todo lo que son los alimentos de consumo humano directo de cultivos tan básicos como el maíz para suministrar la energía y el frijol o la soya para suministrar la proteína. Entonces, hasta ahora con el primer mes de situación de emergencia sanitaria, pues se han movido por oferta y demanda y ha habido una buena logística de suministro porque hay unos excedentes de las cosechas nacionales, como hay un buen suministro de las importaciones. O sea, no ha habido el desabastecimiento, pero Colombia tiene que uno decidir con qué cultivos es que le va a apostar a tener una soberanía alimentaria. ¿Con qué cultivo es que va o espera convertirse en una despensa de alimentos? Y focalizar esos recursos en los cultivos agroalimentarios, que ya tienen un mercado de por sí de talla mundial. Estamos importando 5.8 millones de toneladas de maíz, de los 7.2 millones de toneladas. Y eso nos coloca en un riesgo vulnerable porque en determinado momento, si fallase la logística o si algunos países cerraran su economía, pues empezaríamos a pasar trabajos. Nosotros podemos crecer en áreas. Si Colombia, en lugar de sembrar 450.000 hectáreas, pasara a sembrar 900.000 o 1.000.000 de hectáreas, con una productividad de 7 toneladas por hectárea,
tendríamos para autoabastecernos. O sea que no es tan difícil volver a ser autosuficientes en los granos básicos. Para el caso del maíz sería duplicar el área. En lugar de sembrar 450.000, lo que sembramos un semestre, lo que sembramos en un año, sembrémoslo en un semestre. Entonces, y mejoremos, para poder crecer necesitamos infraestructura de post cosecha. No podemos seguir cultivando sin saber dónde meternos lo que cosechamos. Entonces se necesita que el país vuelva a tener la infraestructura que se perdió hace 26 años con la liquidación del IDEMA. Hay que volver a construir los centros de acopio, la infraestructura de secamiento y de almacenamiento para poder mejorar mucho más y ser más asequible en alimentos a toda la población, incluso a las clases más necesitadas. Muchísimas gracias, doctor Henry. Sin duda también levanta temas muy importantes de infraestructura, sobre todo, digamos, de una planeación, ¿no? ¿Cuál es la apuesta de Colombia hacia el campo? ¿Cuál es la apuesta para el agro? Y en qué puede, digamos, ser competitivo y cuáles son los elementos claves de la soberanía alimentaria, que son, digamos, conceptos fuertes que empiezan a aparecer en el marco de la discusión. Agradezco entonces ahora la intervención del señor Luis Alejandro Jiménez, presidente de la ANUC. Adelante, Alejandro, por favor. Bueno, muy buenas tardes, Marcos, a los compañeros panelistas. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en tiempos de crisis como el que vivimos, yo creo que lo mejor es sacar provecho de ello. Y creo que lo venimos haciendo los colombianos, cada uno de distinta manera, pero lo venimos haciendo. En el caso del campesino, diríamos que nos ha tocado vivir una crisis por el lado de la salud, como quiera que los mecanismos de protección no llegan a los campesinos. Por fortuna tenemos, diría yo, que la protección natural, ese aislamiento natural nos hace un poco menos susceptibles de contraer el virus y creo que es algo que se tiene allí, pero eso no oculta para nada la carencia de cobertura en los servicios de salud que otrora tuvimos a través de los puestos de salud y demás. Luego ese es un primer escenario. El otro tema que vive el país, pues obviamente, es el del abastecimiento. Luego salud y abastecimiento de alimentos para el caso de los campesinos son dos temas sumamente claves. Y en esta materia de abastecimiento de alimentos, pues podríamos decir que en los actuales momentos el campesinado ha tenido diferentes facetas. Le ha tocado vivir diferentes situaciones dependiendo del producto y de la región donde se encuentre. Recordar que la economía campesina no es un monocultivo, es una gran diversidad de cultivos en unas áreas muy pequeñas, con ciclos bien variados, y entonces eso hace más complejo el tema. Entonces hemos encontrado regiones donde no tienen el mercado, tienen el producto pero no hay el mercado. Por citar algo de mi departamento, los fruticultores vendían sus productos en puestos de venta a la orilla de la doble calzada a todo el sector turístico. Como el turismo paró por efectos del aislamiento, pues se quedaron sin compradores. Y hoy están acumulando una gran cantidad de producto, en algunos casos regalándolo, en otros casos ni siquiera cosechándolo. Falta logística, por supuesto, para mover esos pequeños volúmenes. Es posible que en otros cultivos de grandes volúmenes sea más fácil el manejo de la logística, pero en este caso no se da. Y en algunos casos, pues también se registra sobreoferta de productos. Luego, la situación es diversa, es compleja, como es igualmente diversa la economía campesina. Ahora, yo sí quiero aprovechar para decir un poco hacia responder en parte la pregunta que si somos capaces de autoabastecernos en tiempos de crisis. Yo podría decir que sí. Lo que tenemos es que no perder de vista nuestro potencial, nuestra riqueza.
Colombia es un país con una gran diversidad climática, con un alto potencial productivo, y entonces tendremos que empezar por optimizar el uso de la tierra, más agricultura, menos ganadería, más especies forestales, y por supuesto todo eso llevarlo a unos programas que estructuremos entre todos en materia de comercialización. Están surgiendo inclusive cosas novedosas. Por estos días se encuentra uno delegaciones de un municipio haciendo trueque con delegación de otras. Acabamos de presenciar en Boyacá un canje, un trueque de frutas por abonos orgánicos con Cundinamarca. Esos son ejemplos que nos muestran que tendremos que ingeniar muchas cosas para poderlo avanzar. Pero no perdamos de vista un hecho. La crisis que hoy afecta a Colombia, y con esto cierro, la crisis que hoy afecta a Colombia la afectan muchos otros países del mundo. Colombia está importando el 27% y al finalizar este año podríamos llegar a importar el 34% de los alimentos si la tendencia se mantiene. La pregunta es, ¿qué va a pasar si en esos otros países donde nos están vendiendo, a quienes nosotros le compramos, por efectos de su seguridad alimentaria también deciden, como lo deben hacer seguramente, privilegiar la alimentación de sus connacionales y no le venden más a Colombia? Pues tenemos que prepararnos desde ya para suplir ese 34%, y eso tenemos que hacerlo con mucha inteligencia, con mucho compromiso, sumando fuerzas de todo el mundo sin miramientos de ningún tipo de protagonismo. Muchísimas gracias, Luis Alejandro. Para cerrar esta primera ronda sobre la pregunta, entonces le paso la palabra al doctor Jorge Carulla. No sé si nos está escuchando. Adelante, Jorge, por favor. Teníamos algunos inconvenientes con el señor Carulla de comunicación, puesto que está en una zona un poco apartada. ¿Sí? Yo escucho. Adelante. Adelante, por favor. Si me repiten la pregunta. La pregunta, doctor Carulla, es ¿cómo está afectando la actual crisis de alimentos y qué capacidad tiene Colombia para asumir las necesidades alimentarias en el corto y mediano plazo? Ya se refirieron al tema de cereales y maíz y demás. Voy a apagar el celular porque hay eco. No sé cómo se oye allá. Se escucha realmente con mucha interferencia, doctor Carulla, así que voy a proceder con la segunda ronda de panelistas mientras usted puede arreglar técnicamente la señal, y luego retomamos en una consulta más adelante. Entonces, continuando con la segunda ronda, les aviso, ya tenemos 221 personas conectadas, están llegando varias inquietudes de los asistentes que ahora remitiremos a los panelistas, pero seguimos con la segunda ronda. Doctor Rodolfo Correa, antes de la pandemia, aproximadamente el 80% de las compras se hacían fuera de la casa. Esto era hoteles, restaurantes, que como sabemos es uno de los sectores con mayor afectación por la imposibilidad de vender directamente sus productos al público. Si bien se han activado el delivery y los domicilios, todavía no llega a compensar básicamente esta reducción de la economía en este sector. ¿Cuáles pueden ser las alternativas a corto plazo y a mediano plazo para que este sector no siga siendo golpeado, digamos, el tema de comercio de alimentos? ¿Cómo están pensando desde la gobernación avanzar en ese sentido? Adelante. Bueno, varias cosas. Primero, el problema de la hostelería en general,
es el problema de la hostelería, del sector hostelero, es un problema nacional. Es decir, los territorios, los departamentos y los municipios no vamos a tener la capacidad económica para afrontar esta situación sin la ayuda del gobierno nacional. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con el concepto de ayuda del gobierno nacional? Mire, los restaurantes para sobrevivir necesitan en primera medida una norma jurídica especial. Es decir, se necesita un decreto en el marco del estado de emergencia que atienda la situación del sector hostelero. Y esa atención debe demandar por lo menos varios ejes. El primero, tiene que demandar o establecer un proceso de subsidio a servicios públicos, a arrendamientos, porque la mayoría de los locales de restaurantes son arrendados. Entonces ahí se necesita un subsidio del Estado para los servicios públicos, para el pago de los arrendamientos y un subsidio del Estado para la atención de las nóminas. Es evidente que en los próximos 6 meses no se va a normalizar el sector hostelero. El sector de restaurantes y tiendas de barrio, que incluso es el planteamiento en general, van a tener muchas dificultades serias los próximos 6 meses. Si el gobierno nacional no se articula con los gobiernos territoriales para esta atención de acompañamiento económico, no van a tener posibilidad de sobrevivir los restaurantes, con las consecuencias que esto tiene en materia de generación de empleo, generación de impuestos. Y ahí viene el segundo componente clave de este decreto. Se necesita que este decreto establezca un régimen tributario especial para restaurantes en lo que tiene que ver con la disminución del impuesto al consumo. Por lo menos la disminución debe ser del 70% de este impuesto. Simultáneamente debe establecerse también ya por parte de los entes municipales un factor que disminuya el costo de los impuestos predial, del impuesto de industria y comercio. Si en materia tributaria no se atiende y no se coopera con el sector de la hostelería, este sector va a sufrir un descalabro sin precedentes que lo puede llevar incluso a su eliminación. Entonces, se necesita la intervención del Estado en esos dos grandes ejes. Primero, en un eje de subsidios económicos, de acompañamiento en materia de pago de arrendamientos, servicios públicos y nóminas. Y dos, se necesita un acompañamiento del Estado en un régimen tributario especial que le permita disminuir impuesto a las ventas, impuesto de industria y comercio e incluso impuesto predial a los lugares donde esto se realiza. Y tercero, esta ya es una acción que sí estamos liderando desde los departamentos, porque además yo soy presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura. Lo que se propone es que exista una optimización de la cadena de abastecimiento para eliminar intermediación, de tal manera que los restaurantes puedan tener un contacto directo con los pequeños, medianos y microproductores agropecuarios de los territorios, para que eliminando la cadena de intermediación disminuya el costo de adquisición para el restaurante y aumente la utilidad para el productor en su fuente. Entonces, esos tres ejes fundamentalmente. Muchísimas gracias, secretario. Otro de los elementos fundamentales que vienen siendo afectados tiene que ver con todo lo que es la logística de los alimentos. Para el director, digamos, presidente de FENALS, Henry Vanegas, nosotros como FAO hemos desarrollado un estudio últimamente en cerca de 20 departamentos donde se ha podido identificar, sobre todo en zonas rurales y también en llegar a las ciudades, a las grandes ciudades,
que hay dos preocupaciones principales, tanto para los pequeños productores como para el comercio, y el comercio minorista. Uno tiene que ver con el aumento de los agroinsumos en gran parte, y el otro tiene que ver con los problemas logísticos. Entonces, ¿cuál podrían ser algunas de las alternativas para hacer una logística más eficiente y una distribución de alimentos para la población más vulnerable, tanto en grandes ciudades como en las zonas rurales? Adelante, Henry, por favor. Bueno, la situación del costo país que se tiene para producir en forma competitiva los alimentos, pues tiene que ver con que tenemos que asumir unos costos más altos, que la dependencia también es en semillas, en insumos, en tecnología. Y tenemos que desarrollar a mediano plazo nuestra propia investigación para poder tener un cubrimiento de las necesidades nutricionales para la actividad productiva. Entonces, sin alimentación no puede asegurarse la vida. Y si nosotros no logramos que haya una producción sostenible y estable de alimentos, pues vamos a estar en riesgo porque no tenemos un aprovisionamiento de alimentos suficientes, no tenemos alimentos seguros y nutritivos si no nos apoyamos en la economía campesina, en el pequeño productor. No habrá acceso físico, social y económico a los alimentos, y sobre todo que nosotros manejamos esta provisión de alimentos como si todos fueran perecederos. No tenemos una buena infraestructura de manejo, conservación y logística de distribución de los alimentos en buenas condiciones. Por eso es que se pierde mucha parte de los alimentos porque no son rápidamente consumidos, cuando muchos de los alimentos que hoy tenemos no tendrían por qué ser perecederos. Por ejemplo, los granos básicos, un frijol, una arveja, un maíz, son como el café, si están secos se pueden almacenar por un largo tiempo. Entonces tenemos que mirar cómo mejorar esa infraestructura de manejo post cosecha para que podamos tener un suministro mucho más estable, no tan estacional, porque tenemos alimentos en abundancia cuando hay cosecha, pero hay otros meses que empiezan a escasear y que no tenemos ese suministro estable. Entonces, lo que tenemos que mirar es cómo apoyar el consumo local, cómo apoyar el consumo de nuestros campesinos, cómo fortalecer los mercados campesinos, como la iniciativa de tener, como ya lo ha iniciado Medellín, de tener mercados campesinos virtuales, de poder mejorar mucho más el suministro a domicilio, de poder mejorar mucho más la distribución al detal. De esa forma nosotros podríamos asegurar un buen suministro con unas cadenas o unos ciclos muy cortos donde no se requiere tanta intermediación, pero sí se requiere infraestructura para la conservación. Muchas gracias, doctor Henry. Muchas gracias también por la optimización del tiempo. Y hablaba usted de la posibilidad de impulsar mayores cadenas de comercialización a través de plataformas tecnológicas, etcétera. Conecto entonces esta pregunta con la siguiente para Luis Alejandro. Se están impulsando justamente desde el gobierno y desde diferentes entidades la posibilidad de transar alimentos en plataformas e-commerce, utilización de todos los medios tecnológicos. Sin embargo, somos conscientes también de que en Colombia hay una realidad muy diferente de acceso a Internet y al uso, digamos, de estas plataformas en zonas urbanas de aquellas zonas rurales, donde aproximadamente en zonas rurales el acceso a Internet es del 35 al 40% en algunos casos. En este sentido, y desde una mirada de el acceso
real de la economía campesina, ¿cuál cree usted que pueden ser alternativas o cómo fortalecer y potenciar estos instrumentos para garantizar que los campesinos también participen de estos espacios? Adelante. Bueno, no cabe duda que uno de los mayores inconvenientes que tiene la economía campesina es la larga cadena de intermediación a la que tiene que someterse para poder colocar su producto al consumidor. Y eso obviamente lo hemos intentado de distintas maneras, cómo llegarle al consumidor de la manera más directa, tratando de buscar un precio que sea lo más justo posible para que le garantice al campesino mantenerse en la actividad productiva, pero que igual el consumidor pues logre subsistir con sus limitados ingresos. Eso entonces lo lleva a uno a pensar en diferentes estrategias, como una que está trabajando la NUC, de mercados saludables, en un modelo directo con una red de horecas, por ejemplo. Pero obviamente la otra alternativa pues es la comercialización, los mercados virtuales. Y de hecho, desde la misma asociación lo venimos intentando, pero nos encontramos con esa gran dificultad, que es el aislamiento histórico que vive el campesinado colombiano. Aislamiento en muchos aspectos, pero en este es bien notorio. Como bien lo anota Marcos, apenas un 35% de las comunidades campesinas tienen conectividad. Y entonces nos preguntamos cómo poder llegar allí si nuestras áreas productivas están en las veredas y no podemos hacer mercado virtual si no estamos conectados. Luego, ahí hay una tarea inmensa, una responsabilidad muy grande del Estado colombiano para que con apoyo de las administraciones regionales del gobierno nacional pueda entonces o deba garantizarnos conectividad a todos los colombianos. Ese es uno de los componentes, pero el otro tiene que ver con la disponibilidad de equipos. La economía campesina da apenas para sobrevivir y en algunos casos en muy malas condiciones. Por supuesto, no tiene tampoco para la dotación de los equipos. Esa es otra limitante que habrá que ir mirando cómo se supera. Y una muy de fondo es la relacionada con, por supuesto, la habilitación, el conocimiento de las personas, de los campesinos, la capacitación en el manejo de las herramientas informáticas es una necesidad imperante para que teniendo los tres, conectividad más equipos, más habilidades, pues pueda de esa manera darse el proceso de la comercialización virtual. Y ahí creo que juega un papel importante, podrían jugar un papel importante instituciones como el SENA, la UNAD, que por su cobertura a distancia tiene unas posibilidades bien interesantes, el Ministerio de Agricultura, que apoya algunas acciones de formación profesional en otras áreas, pero creo que esta es una básica en la que hay que trabajar muy fuertemente. Muchísimas gracias, Luis Alejandro. Contarles que venimos en aumento con el número de asistentes. Hay ya 233 personas que han venido nutriendo el debate con varias preguntas. Aquí tengo algunas que he seleccionado de manera puntual. La gente está interesada en conocer, digamos, mayores acciones también, cómo afrontar estos desafíos de un sistema alimentario eficiente, resiliente y sostenible. La primera pregunta, dirigida al doctor Correa, secretario de Agricultura de Antioquia, nos preguntan, en el caso usted habla de la necesidad de circuitos cortos, de comercialización, de conectar mejor a los territorios. Entonces la pregunta concreta ¿es factible hablar de un ordenamiento territorial alimentario? Yo creo que además de ser factible es indispensable. La ventaja del concepto de soberanía alimentaria es que incluye el concepto de seguridad alimentaria e incluye el derecho a la alimentación. Entonces, si nosotros queremos tener
soberanía alimentaria es indispensable hablar de un plan de ordenamiento territorial alimentario. Nosotros debemos garantizarle a la ciudadanía el derecho, la satisfacción del derecho a la alimentación. Y para poder garantizar eso es indispensable que tengamos la claridad en la política pública de desarrollo agropecuario, de entender que hay que articular los territorios y sobre todo especializar los territorios de acuerdo a su vocación productiva para que estos territorios se puedan articular entre sí y le puedan garantizar a toda la población el acceso a una canasta de alimentación mínima en condiciones nutricionalmente aceptables. Ese es el gran reto. Me gusta mucho el concepto y lo veo muy apropiado. Muchas gracias, secretario. Una pregunta ahora para el doctor Henry Venegas, de FENALCE. Nos preguntan puntualmente, doctor, se ha hablado aquí de soberanía alimentaria, se ha hablado de que si Colombia se propone comenzar con un proceso de sustitución de importaciones, también es factible, pero preguntan concretamente qué tan competitivo es Colombia en granos, en cereales, en oleaginosas, y si eso es una realidad posible a corto o mediano plazo, y cómo se podrían ver afectados los consumidores. Digamos, todo esto podría generar un sobrecosto en algunos casos. ¿Cómo cree usted que hay una salida a esa disyuntiva? Adelante. Bueno, un falso dilema es que se decía que la producción nacional es más costosa que la importada. Eso fue cierto hasta hace unos pocos años, de que el maíz nacional o el frijol nacional o la soya nacional eran más costosos. Con la situación de la desgravación y con la situación de lo que se ha logrado de mejorar la oferta de semillas, hoy en día se pueden lograr muy buenos rendimientos aprovechando la oferta ambiental de ciertas zonas para tener unos rendimientos competitivos. Hoy se pueden sacar 7, 8 toneladas de maíz, hay zonas de 10 toneladas de maíz por hectárea en el país. Y nos ha tocado competir al mismo precio que el importado, pero en la puerta de la fábrica. O sea, el importado tiene que costear toda la logística de traerlo desde esas grandes distancias, nacionalizarlo, mover el flete interno del país y llegar al puerto, a la puerta de la fábrica. Y ahí es donde nosotros somos competitivos al mismo precio que el importado. O sea, no se va a afectar el consumidor, no va a tener que pagar un precio más alto por consumir lo local, pero sí necesitamos es que haya un apoyo y una decisión y voluntad política del gobierno en apostarle a la producción local, en tener producción local de alimentos. Y la mejor política es apoyar al campesino y comprarle al campesino lo que produce. Porque lo que estamos viendo es que cuando sale el campesino con su producción, encuentra la plaza llena de productos importados, encuentra las fábricas llenas y abastecidas de importado. Así es muy difícil competir. Lo que tenemos que hacer por parte del gobierno es una campaña de que consumamos lo nuestro, de que en realidad hay que comprar lo nuestro, porque nosotros somos muy enovistas y los colombianos de por sí creemos que lo importado es mejor y lo hacemos en las prendas de vestir. Le damos más categoría a si son unos zapatos importados, a si son nacionales. Y tenemos que cambiar esa mentalidad de que lo nuestro también es bueno y competitivo. Y eso también hay que reeducar al consumidor y al mismo gobierno de que lo nacional también es competitivo. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de la Facenda, que con producción nacional es competitiva la producción de cerdo. Entonces sí se puede competir y sí se puede entrar a ganar mercados, a lograr una participación en el mercado basados en producción nacional. Es un ejemplo que a pesar de la distancia, a
a pesar de que está llano adentro, ha logrado entrar en los mercados ya no solamente del interior del país. Lo que nosotros tenemos es que ser conscientes que hay que comprar lo nuestro, que hay que comprarle al país. Y en esa manera podemos apoyar la mano de obra que se incorpora en la producción de esos alimentos. Podemos apoyar de que esos alimentos sean sanos y nutritivos. Y tenemos que mirar cómo cubrir las necesidades nutricionales que se puede con producción nacional competitiva. O sea, no es cierto ese cuento de que es más costoso si lo hacemos con producto nacional o que no vamos a ser competitivos. ¿Por qué por qué hemos perdido competitividad en ciertas cosas y hemos perdido mercados? Porque se ha facilitado más la importación, porque se ha dejado de hacer investigación, y los países con que competimos sí le están invirtiendo a investigación, sí le están invirtiendo a innovación. Si nosotros vemos la historia de maíz de los Estados Unidos, hasta 1936 producían 28 a 32 bushel por acre, 1.8 a 2 toneladas por hectárea. ¿Por qué? Porque dependían solo de variedades. A partir de 1936 es el descubrimiento de los híbridos en maíz a nivel comercial, es que se empieza una gran producción y vino la gran abastecimiento de producción de granos de los Estados Unidos, que empezaron a venderlo a estos países como una donación del pueblo de los Estados Unidos en la Alianza para el Progreso, y que desestimuló el que nosotros investigáramos en cultivos como el trigo, y se desarticularon los centros locales de investigación y los centros nacionales. Y si nosotros no hacemos investigación, nosotros demoramos 20 años de apertura para comprender que la investigación, que la generación de conocimiento es un bien público y es responsabilidad del Estado. Si nosotros investigamos y generamos cada vez materiales más rendidores y productivos, más adaptados, nosotros podemos estar en un umbral competitivo contra el importado. Muchísimas gracias, doctor Henry. Paso entonces Marcos, ahora a una... ¿Me puede permitir un apunte ahí sobre lo que acaba de decir Henry? Adelante, un breve, por favor. Un breve comentario, Henry. Es que yo creo que hay una frase que resume lo que tú acabas de decir, Henry, y es: la gente cree que los países ricos son los que hacen ciencia, pero realmente no es que se tenga que ser rico para hacer ciencia, sino que se tiene que hacer ciencia para hacerse rico. Eso es lo más importante. Muy cierto. Muchas gracias, secretario. Una pregunta para Luis Alejandro. Nos pregunta el público, concretamente, Luis Alejandro, si la necesidad de aumento de producción de alimentos en la economía campesina es suficiente con incentivos en disminución de la tasa de interés en los créditos, o quizás hace falta una inversión directa vía subsidios condicionados para fomentar la producción. A ver, yo creo que la producción por la producción sola no tiene justificación. La producción debe darse para suplir una necesidad, para atender la demanda que se tiene. Y eso entonces nos tiene que atar a un hecho muy claro, que es el de la comercialización, el de los mercados. En la medida en que tengamos mercados asegurados, estamos dando un paso importante a la estabilidad del sector productivo, porque ya vivimos un ejemplo en Colombia, un programa muy ambicioso, el de Colombia Siembra, pero que se olvidó en determinado momento o no lo hizo oportunamente de resolver el tema de los mercados. Y entonces el resultado fue sobreoferta de unos productos líderes promovidos para sembrar mayores áreas. Y ese fue un efecto. Luego, creo que hay que tener muy presente para quién produzco, qué cantidades debo producir y qué debo producir. Eso entonces nos tiene que colocar en una tarea de análisis, de planeamiento de todos,
y entender que hay que resolver otros temas. Claro, el capital es un tema a resolver, es uno de los factores de producción, pero también lo es el agua, pero también lo es la tierra. La adecuación de las tierras son factores fundamentales. Luego, esto tiene que ser el resultado de la combinación de varias acciones de política que nos lleven a garantizar producir lo suficiente en condiciones también adecuadas de inocuidad. Eso tiene que ver entonces con los desarrollos tecnológicos. El campesino como tal tiene unas muy buenas prácticas ancestrales de producción, inclusive de mucha mejor calidad que muchos de los volúmenes que se logran con los agroquímicos. Y entonces esto no es resolviendo solamente uno de los componentes, hay que atacar en conjunto a todos los factores de producción, facilitarlos y, por supuesto, hay que estimularlos. El campesino requiere del apoyo del Estado porque finalmente el campesino está cumpliendo una responsabilidad del Estado, que es la seguridad alimentaria. Hoy por hoy, unos hablan del 75%, un exministro de Agricultura habló inclusive del 83% de los alimentos que se consumen en Colombia son producidos por los campesinos. Eso nos demuestra de lo que es capaz el campesino, pero falta que eso se consolide creando una política pública específica para el campesinado, y así lo logramos conquistar un poco en el artículo 253 del Plan de Desarrollo, pero falta por desarrollarla, falta por formularla para que acometamos integralmente el proceso. Muchísimas gracias, Luis Alejandro. Tenemos todavía 230 personas conectadas, pero se nos ha consumido prácticamente el tiempo de esta discusión, muy interesante, sin duda, muchos temas para revisar. Voy a hacer una última ronda, les voy a pedir que en 1 o 2 minutos de cada uno de ustedes puedan transmitir un último mensaje hacia los asistentes. La pregunta es, digamos, creo que este contexto nos brinda la oportunidad, como decía al principio, de abordar el sistema alimentario de una manera diferente, de la posibilidad de transformar el sistema alimentario y de saldar deudas pendientes sobre un sistema alimentario. Doctor Correa, ¿cuál cree usted que son los 1, 2 o 3 elementos fundamentales en los que se debe transformar el sistema alimentario y cómo desde su gestión se puede avanzar en ese sentido? Bueno, el primer elemento clave es el mejoramiento de la eficiencia productiva. Si nosotros no transferimos tecnología y conocimiento especializado a nuestros productores agropecuarios, todo lo que hagamos será en vano. Segundo, transferida la tecnología y transferido el conocimiento especializado, es necesario desarrollar un modelo de comercialización que combata y disminuya la intermediación. Ese modelo implica, en primer lugar, organizar a los productores bajo un modelo asociativo. Segundo, la construcción de centros de acopio en los territorios para que esas asociaciones lleven sus productos, los aglutinen y se ponga en marcha un modelo de empresa integradora de carácter asociativo que se encargue de recoger los productos de los campesinos y comercializarlos a gran escala, porque el problema de la comercialización es la satisfacción de 3 condiciones: volumen, calidad y frecuencia. Volumen, calidad y frecuencia, que un pequeño, mediano o incluso un microproductor no está en condiciones de satisfacer. Por eso solo a partir de la asociatividad es posible. Entonces, esos 2 ejes fundamentales son los que estamos trabajando desde la Gobernación de Antioquia, y creo que la política COVID y post-COVID debe orientarse fundamentalmente a eso: transferencia de tecnología y conocimiento especializado y establecimiento de modelos de comercialización que fortalezcan la base asociativa. Esos son los 2 ejes, Marcos. Muchísimas gracias, secretario. Doctor Venegas,
En algunos países se ha avanzado en esquemas de alianzas público-privadas, donde el sector privado se ha puesto a disposición de las necesidades sociales. Particularmente hay ejemplos donde se ha utilizado la logística de algunas empresas para llegar y para distribuir alimentos a las zonas más vulnerables. ¿Cuáles son las acciones que se podrían impulsar, preguntan concretamente, para que este tipo de alianzas de un sector privado más involucrado con esta crisis alimentaria que empieza a despegar, se podrían impulsar? ¿Qué cree usted que puede ser fundamental en ese sentido? Bueno, si tomamos conciencia como país y no queremos que esta crisis sanitaria sea tan impactante como crisis económica y que no lleguemos tampoco a una crisis alimentaria, tenemos que hacer alianzas público-privadas para construir la infraestructura que se necesita. ¿Por qué? Porque si uno en Colombia le da por crecer en cualquier cultivo, llámese papa, yuca, arroz, maíz, frijol, soya o arveja, el problema es que como no tenemos infraestructura para acopio y almacenamiento, entonces se vuelve el cuello de botella la comercialización. Si nosotros tuviéramos cómo secar y almacenar y poder ofertar eso no tan estacionalmente, sino distribuido en todos los meses del año, nosotros no tendríamos problemas de comercialización. Cuando se acabó el IDEMA, quedamos de manos de los que tienen bodegas. ¿Y qué es lo que hace un comerciante? Alquila una bodega y coloca un aviso que ahí llegan los campesinos a ofrecerle sus productos, porque no tiene, porque es tan perecedero y no tiene dónde almacenar. Nos piden que hagamos agregación de valor, que pasemos a la agroindustrialización. ¿Qué vamos a transformar si cuando cosechamos no nos quedamos con nada? Salimos a vender todo como si fuera una papa caliente. Nos quedamos sin producto para transformar. Y es el problema que han fracasado muchas empresas procesadoras de frutas, que quieren obtener pulpa, pero solamente hay cosecha, solamente hay fruta durante la temporada de cosecha y el mes siguiente ya empieza con capacidad instalada ociosa hasta que finalmente tienen que cerrar. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo almacenar. No tenemos, y para almacenar hay que secar, y para secar hay que prelimpiar. Entonces, si estamos sin esa infraestructura productiva, y el problema es que los planeadores del desarrollo y nuestros políticos creen que infraestructura es solo vías y puertos, pero no infraestructura productiva. Entonces se necesita una alianza público-privada para tener unos planes de construir esa infraestructura. Tenemos que las entidades de crédito y los planes de crédito por Finagro hagan mucho más visible ese sector de construir la infraestructura. No podemos seguir haciendo agricultura con unas fincas sin ninguna condición de almacenar, sin ni siquiera una bodega, sino unos lotes pelados donde cuando llega un inversionista al país dice, estos colombianos o son muy locos o son muy arriesgados. ¿Cómo siembran sin tener dónde meterse lo que cosechan? Y eso es lo que está faltando para tener una agricultura mucho más estable y mucho más sostenible en el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Henry. Y bueno, la última pregunta para Luis Alejandro. El público concretamente también levanta la importancia de avanzar en una agenda de formalidad, digamos, de la formalización. El tema de la formalización en la inocuidad de alimentos, la formalización para los trabajadores rurales, la formalización para las pequeñas empresas rurales que deben, digamos, sumarse a las dinámicas de mercado con mayores garantías, y también como derechos de protección social de la economía campesina. Entonces, ¿cómo desde los territorios y desde las mismas plataformas campesinas se puede avanzar de forma rápida en la posibilidad de la agenda de formalización? Bueno, yo creo que la agenda de formalización debe comenzar para el caso de la economía campesina
por desarrollar en todo Colombia la formalización de la propiedad de la tierra de los campesinos. Mire, hay en Colombia, según la Agencia de Tierras, algo así, 2.800.000 predios que no tienen título de dominio. Son falsas tradiciones. Y esa circunstancia los coloca fuera de muchas de las acciones necesarias para el desarrollo de la actividad productiva. Por ejemplo, si no tiene el título de propiedad como de dominio, no podrá acceder al crédito, y al no acceder al crédito, no accede al incentivo de capitalización rural, no accede a muchos otros programas que tendrían que ver con el sector y que están asociados al crédito. Luego, ese es el primer paso, debería ser el primer punto y un propósito nacional, el entrar a formalizar la propiedad de la tierra. Pero por supuesto, hablando de tierras, es necesario, entonces, permítanme si me salgo un segundo del tema, pero de la pregunta, pero es muy pertinente, el tema de la adecuación. Eso tiene que ver con lo que estaba citando hace un momento Henry Vanegas. La infraestructura productiva debe estar allí funcionando. Y por supuesto, ¿para qué tiene que funcionar toda esa infraestructura? Para que entonces podamos dar paso a productos limpios, a garantizar inocuidad en la producción. Es que todo es un proceso. Y por lo menos si no damos pasos avanzados en el tema de la formalización del trabajo, si es que a eso se refiere la pregunta, del trabajo formal, que ojalá se diera, pero creo que como están las condiciones en este momento en el país, lo que hay es que impulsar mucho más, darle mucho más las condiciones al trabajador por cuenta propia, al campesino que tiene su propia parcela para que la pueda trabajar. Muy difícil veo yo en las circunstancias actuales, ojalá se inicie ese proceso, avance y se consolide, de tener un patrono que pueda vincular mucha mano de obra de los campesinos, que además hay que calificarla también, hay que cualificarla de alguna manera. Entonces, creo que en el caso de economía campesina, hay es que generar más emprendimientos, más que empleados, generar emprendedores para que desarrollen sus propias empresas rurales. Y eso tiene que ver entonces también con una legislación pertinente, acorde, flexible, para que la asociatividad en Colombia pueda desarrollarse. La ANU viene promoviendo unos proyectos de ley, tanto en formalización de la propiedad como en la formalización de las organizaciones campesinas, para que por esa vía podamos ir formalizando las demás etapas. Muchísimas gracias, Luis Alejandro. Bueno, lamentablemente se nos ha consumido todo el tiempo de este conversatorio. Más de 200 personas nos han seguido con preguntas que son innumerables y, por supuesto, muy difícil de abordar. Simplemente levantaría dos temas para no ser redundante. Creo que hay una gran oportunidad en el país para avanzar hacia una agricultura digital. Digamos, esto va muy en línea con un campo moderno, pero por supuesto debe ser una agricultura digital liderada por la inclusión, una agricultura digital que sea transversal y que sea, digamos, asequible por todos los productores campesinos del país. El segundo elemento, simplemente a título informativo, contarles que la FAO viene desarrollando estudios de abastecimiento alimentario en gran parte del país. Esto se ha, digamos, desarrollado con mucha precisión en los departamentos de Antioquia, de Nariño y de Putumayo. Ahí en la diapositiva pueden ver el sitio web donde están publicados todos estos elementos, que básicamente lo que buscan es conectar mejor a los actores en los territorios. Creo que avanzamos en el proceso pandemia, post-pandemia, a mejorar esa conectividad entre actores económicos de la cadena alimentaria, entre los territorios rurales y entre las grandes ciudades y esa zona rural, a partir de la valoración de los consumos locales que se ha resaltado aquí y de un consumo mucho más informado y más solidario desde las grandes ciudades. Entonces, gran parte de la información que ahí se genera busca justamente esos elementos para los tomadores de decisiones avanzar en esto
que se ha también levantado aquí como ordenamiento territorial alimentario. Sin más, llegamos al final de este Tinto con la ONU en el marco de la edición número 33 de la Filbo Sin Salir de Casa. Agradecemos, por supuesto, la compañía de los panelistas, el doctor Henry Vanegas de FENALCE, el doctor Rodolfo Correa, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, el doctor Luis Alejandro Jiménez, presidente de la ANUC, y Jorge Carulla, que tuvimos problemas técnicos y finalmente no se pudo conectar. Le mandamos un saludo cordial también, y por supuesto a todos los asistentes que nos han acompañado. Esperemos en alguna otra ocasión seguir conversando sobre este tema tan relevante en el contexto de hoy. Muchísimas gracias y buena tarde. Muchas gracias a ustedes y buena tarde. Muchas Buenas gracias. tardes. Buen día.